¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a ver un video de complemento de las ondas de choque. Recuerden que hicimos el video número 1 en donde hablábamos del área teórica de la onda de choque. Ahora vamos a hablar del área práctica. Primero vamos a tomar como base que la onda de choque sirve como un tratamiento no quirúrgico. Ayuda a la regeneración del tejido y ayuda a mejorar el efecto mecánico por medio de la transducción. Y lo más importante es que genera un efecto biológico importante dentro del tejido. ¿Cómo lo hace? Genera una formación de nuevos vasos sanguíneos y libera sustancias bioquímicas para el control del dolor. Lo que hace también es disminuir las terminaciones nerviosas patológicas y libera factores de crecimiento y regeneración celular. Nos sirve para varias cosas. Primero, tendinopatías crónicas. Esta creo que es muy importante y para lo que los fisioterapeutas regularmente utilizamos este tipo de máquina. Una tendinopatía crónica podría ser una tendinitis calcificante del supraespinoso, una tendinitis calcificante Osgood de Schlatter que está en las rodillas, o el espolón calcáneo, que serían los más clásicos. Nos ayuda a eliminar las calcificaciones, nos ayuda con una osteocondritis disecante y una necrosis avascular ósea, entre otras, como el punto gatillo. Entonces, ahora te voy a explicar cómo es que funcionan las ondas de choque y los métodos de aplicación. Bien, pues el método de aplicación es muy simple y muy sencillo. Primero, creo que lo más importante es tener un buen diagnóstico. El buen diagnóstico es el que nos sirve realmente para poder dosificar la carga que se utiliza para las máquinas. Es lo mismo si utilizamos un ultrasonido o un electroestimulador. Es importantísimo que tengamos clarísima la patología que estamos tratando para que el resultado fisiológico sea el óptimo y sea el adecuado para nuestro paciente. Entonces, ¿cómo funciona la onda de choque? Primero, ¿qué es lo que tengo que hacer? Localizar el punto de dolor o el punto gatillo. Ese es el más importante. Aplicar gel conductor en la zona. Vamos a pensar en una epicondilitis. Si tuviésemos una epicondilitis, primero debo localizar el área de dolor y probablemente tenga alrededor puntos gatillo que también debo tratar. Se trabaja con diferencias de impulsos. Impulsos son la cantidad de veces que debe trabajar por segundo nuestra máquina. Eso le llamamos frecuencia. También qué cantidad de golpes debo aplicar en una patología de un paciente. Bien, vamos a aplicar después de haber detectado nuestro punto gatillo o nuestro punto de dolor, vamos a aplicar gel. El gel debe ser conductor, el gel que utilizamos para el ultrasonido es correcto. Después de aplicar ese gel, vamos a aplicar nuestra máquina, que sería un trabajo como este, en donde vamos a encender nuestra máquina y enseguida lo que vamos a hacer es aplicar nuestra onda de choque. Enseguida vamos a hacer la limpieza del paciente cuando hayamos terminado de hacer la aplicación. Ahora voy a darte una idea de más o menos cómo dosificamos estas cargas. Un ejemplo, para una epicondilitis o una epitrocleitis trabajamos con una frecuencia de 6 golpes por segundo y la cantidad de golpes o de impulsos que voy a meter es alrededor de 1500 a 2000 por sesión. En un punto gatillo trabajo regularmente 5 golpes por segundo y aplico 400 impulsos, 400 golpes. La tendinitis calcificante regularmente la trabajamos con una frecuencia de 8 golpes por segundo y la cantidad de impulsos es entre los 2000 y los 2500. En las tendinitis aplicamos regularmente 10 por segundo y ponemos entre 1200 y 1500 impulsos en una sesión. En una lesión muscular trabajamos 6 golpes por segundo, que sería nuestra frecuencia, y el número de impulsos que voy a trabajar está entre los 2000 y los 2500. Por otro lado, también tenemos lesiones musculares lumbares. Allí trabajamos 16 por segundo. Te das cuenta que es una cantidad mucho más rápida de frecuencia y la trabajamos con 500 impulsos. Para una osteocondritis trabajaríamos una vez por segundo o un golpe por segundo y con impulsos de 400 impulsos en total. ¿Qué es lo que vamos a generar? Lo que habíamos dicho. Número 1, el control del dolor y la regeneración del tejido. Entonces,
Ahora, en el siguiente segmento te voy a explicar cómo es que se programa la máquina y cómo trabajamos. Bien, en esta parte del video vamos a ver cómo trabaja una máquina de onda de choque. En este caso, esta máquina es una máquina portátil. Ya viene con varios programas y de acuerdo a lo que te expliqué en el segmento anterior, pues te decía que eran cantidades de frecuencia, que eran golpes por segundo, y de ahí cantidades de golpes totales, que serían los impulsos. Por ejemplo, esta máquina ya tiene varios programas. Uno de ellos, por ejemplo, sería que yo la programara a 16 golpes por segundo, que sería nuestra frecuencia. Y entonces aquí se va a notar perfectamente el sonido, vamos a verlo. Aquí está trabajando a 16 golpes por segundo, que sería como propio de una columna vertebral. Y aquí en la misma máquina me está contando la cantidad de pulsos. Ahora lleva 200, 240, 260, hasta llegar a la cantidad de pulsos que te había señalado. Puede ser que yo llegue hasta 2000 pulsos o 2000 golpes. Ese sería como nuestro tratamiento. Puede ser que ahora programe uno para la zona del epicóndilo y entonces podría ser que yo trabajara con 6 golpes por segundo. Y aquí pues vamos a ver que la máquina cambió. Observa. Mucho más lenta. Pero también podría ser que trabajara con una cantidad de pulso mucho más pequeña, como para una tendinitis calcificante, que a veces podría ser o pudiese ser que la trabajara a 1 golpe por segundo. Y entonces la máquina pues hace el trabajo de acuerdo a la frecuencia que yo voy a programar en la máquina. Esta máquina ya tiene protocolos tanto para el codo, para la zona del hombro, para la columna vertebral, para la rodilla, para zonas musculares y para puntos gatillo. Ya tiene los protocolos. Esta viene acompañada principalmente con diferentes tamaños de cabezales. Cada uno de los cabezales pues es propio de cada zona que voy a trabajar. Hay áreas muy pequeñas, entonces depende de la zona. Por ejemplo, en las lumbares me parece que este cabezal sería como el más apropiado para trabajar con las zonas lumbares. Sin embargo, para áreas de punto gatillo que son mucho más pequeñas, este sería el apropiado. Hay un cabezal que me parece muy bueno, que sería este, que tiene un lado cóncavo. Este lado cóncavo se amolda perfectamente bien como para la zona del tendón de Aquiles. Este sería como propio de esas zonas. Entonces, cada uno de los cabezales, pues obviamente se va a moldar hacia el punto gatillo que yo debo trabajar. Es importante que te des cuenta de que la máquina va a realizar los disparos que yo haya programado y ya me marca la frecuencia de cantidades de disparos por segundo. Eso también se va a complementar con las cantidades que debo aplicar en el paciente. Retomando, podría ser que en una epicondilitis trabajara a 6 golpes por segundo y que pusiera una cantidad entre 1500 y 2000 golpes. La cantidad de golpes no lo marca la máquina y la cantidad de golpes por segundo también la puedo programar en la máquina. Es muy sencillo de alguna forma el uso del aparato. Creo que lo más complicado en esto es el que hagamos un buen diagnóstico y que sepamos y que tengamos la conciencia de que los pacientes obviamente dependen de nosotros al 100% y que esta es una de las maravillas que ahora tenemos a la mano. Y pues nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias, hasta luego.